Bienvenidos a Más Terror MX. Soy el narrador de la oscuridad. Prepárense para adentrarse en una historia que les helará la sangre. Una pesadilla hecha realidad. En la oscuridad de la web, donde los secretos se esconden entre las sombras, un hermano desaparece sin dejar rastro. ¿Qué horrores se ocultan en la profundidad de la dark web? Una carrera contrarreloj para salvarlo. Una travesía por el abismo del terror. Escalofriantes criaturas acechan en la penumbra, esperando el momento oportuno para atacar. ¿Podrá nuestro protagonista escapar de las garras del mal? ¿O quizá será devorado por las tinieblas? Prepárense para un viaje al corazón de la oscuridad, donde lo sobrenatural y lo macabro se funden en una pesadilla sin fin. ¿Están listos para enfrentar sus más profundos temores? Acompáñenme en esta aterradora narración, si es que se atreven. ¿O acaso tienen miedo? Será mejor con los audífonos puestos. Cuando mi hermano Noel desapareció el año pasado, la policía fue de poca ayuda. Nos dijeron que no nos preocupáramos, que era mucho más fácil desaparecer de lo que se hacía ver en la televisión o en las películas. La mayoría de las personas aparecen solas al cabo de un tiempo y sus familias descubren, o fingen descubrir, que la vida de la persona desaparecida era un poco menos respetable de lo que habían afirmado, un poco más oscura y misteriosa. Algunas personas viven dos vidas y nadie lo sabe excepto ellas. Investigué por mi cuenta y descubrí que esto era cierto. Según las estadísticas, la posibilidad de ser secuestrado por un desconocido era menos probable que ser alcanzado por un rayo. Era mucho más probable que te secuestrara a alguien conocido. Y mucho más probable aún que no te secuestrara a nadie. Pero a pesar de sus vagas garantías y sus suposiciones infundadas, Noel nunca volvió. Pasaron las semanas y los meses y no se sabía nada de él. Parecía como si la policía se hubiera dado por vencida o se hubieran olvidado de él. Rebuscando entre sus pertenencias, intenté desesperadamente encontrar algo que diera alguna pista sobre su paradero. Su computadora era la mejor apuesta, supuse, ya que era donde pasaba la mayor parte del tiempo. Noel había trabajado como especialista en base de datos para una gran empresa llamada Proteon, y a pesar de que me había explicado lo que hacía varias veces, nunca pude entenderlo bien. Si la gente preguntaba, les decía que era un programador informático, ya que eso era, al menos, algo que la mayoría de la gente podía entender. Era un experto en el montaje y la resolución de problemas informáticos, ya que mi padre había tenido un negocio de reparación de ordenadores cuando éramos niños, y Noel se había aficionado rápidamente a la tecnología desde pequeño. Construía máquinas para los clientes de mi padre en su tiempo libre, cuando aún era un adolescente. Más tarde fue a la universidad para estudiar informática y no hizo más que perfeccionarse con los años. Últimamente había estado experimentando con el diseño de aplicaciones en su tiempo libre y se le había dado bastante bien. Me había dicho que estaba trabajando en una aplicación en particular que era extremadamente diferente de todo lo que había en el mercado. Esperaba que el otro programador con el que había estado trabajando supiera algo, pero lo localicé y también resultó ser un callejón sin salida. Al reunirme con él, descubrí que era un satanista peculiar, de aspecto desaliñado, que se negó a mirarme a los ojos y no me ofreció ninguna información útil. Me dijo que Noel le había sido de gran ayuda en su proyecto, pero el resto era alto secreto. Volví a casa derrotado una vez más. El viejo computador de Noel estaba colocado sobre mi escritorio, así que lo encendí y me senté decidido a indagar un poco más. Entré en su correo electrónico. Por suerte, Google había guardado todas sus contraseñas, así que no tuve que intentar averiguarlas mediante conjeturas imposibles. Buscando entre sus correos antiguos, había encontrado un montón de correo basura. Había correspondencia con el trabajo y la familia y unos pocos amigos, pero nada que pudiera dar una pista sobre dónde podía estar. En todo caso,
Daba la imagen de alguien que llevaba una vida normal, haciendo planes para el futuro sin indicios de querer desaparecer. También se había dejado el teléfono y lo revisé en busca de cualquier cosa extraña, pero no había nada. Me senté en mi escritorio con el ratón en la mano durante días y luego semanas, buscando algo, cualquier cosa útil. Revisé sus archivos doc, JPG, MP3, MP4, PDF y cualquier otro maldito tipo de archivo que pudieras imaginar, examinándolo todo, buscando desesperadamente algún indicio, alguna pista. Todo resultó ser un callejón sin salida. Por supuesto, también llamé a la policía con frecuencia, pero no me ayudaron en nada y finalmente llegaron a decir que dejara de llamar, diciendo que me pondrían al corriente si encontraban algo. Les había maldecido furiosamente y había colgado, y ese había sido el final. Una noche volví a su ordenador para rebuscar en algunas carpetas de archivos más y me di cuenta de algo que mis ojos habían escudriñado en el pasado. Un icono en el mar de iconos que había en el ajetreado y desorganizado escritorio. Se parecía un poco a una cebolla morada con una rodaja cortada. Hice clic en él. Apareció brevemente un cuadro de diálogo con una barra de carga y a continuación se abrió una ventana morada que parecía un navegador web. Me di cuenta de que eso era exactamente lo que era. Navegador Tor, decía en la parte superior. Sabía poco de esas cosas, pero comprendí que era una forma irrastreable de utilizar Internet, ya que encriptaba todo lo que se hacía en línea. Haciendo memoria, recordé a Noel hablando sobre el uso de Tor. Decía que era mucho más seguro y que no se podía rastrear. Pero, ¿por qué le iba a importar que lo rastrearan? Había pensado entonces. Quizá hubiera una buena razón después de todo. De repente sonó el timbre del móvil. Me acerqué rápidamente y miré el mensaje. Era una dirección URL. Me llegó otro mensaje. Este era un mensaje escrito de alguien. Introduce la URL en el Tor. Otro pitido. Otro mensaje. No se lo digas a nadie. Si contactas con alguien me iré. Soy tu única oportunidad de encontrarle. Miré el ordenador de Noel. Fue entonces cuando me fijé en la pequeña lente de la parte superior de su monitor, que era una webcam integrada. La luz roja estaba encendida junto a ella, lo que indicaba que estaba grabando. Alguien me estaba observando, y también podría ver lo que hacía en el ordenador. Estaba seguro. Respondí al mensaje. Lo estoy haciendo ahora. Después de teclear la URL exactamente como me habían indicado, la pantalla se convirtió en un inicio de sesión de algún tipo de sitio web. Recibí otro mensaje. La contraseña es su película favorita. Tienes 2 minutos. Al menos para eso no necesitaba 2 minutos. Ya sabía que se trataba del Club de la Pelea. Fue su favorita desde que se estrenó esa película. Me temblaban las manos mientras tecleaba la contraseña en la casilla. Empezaba a sentirme muy preocupado, pero también un poco esperanzado por este repentino giro de los acontecimientos. Se abrió una ventana de chat y enseguida apareció un mensaje de alguien llamado Shadowcat. Shadowcat, supongo que eres su hermano. Escribí rápidamente una respuesta, temiendo perder a quien quiera que fuera. Tenía la sensación de que podría desaparecer en cualquier momento, volver al éter y nunca volvería a encontrarlo. Mark, sí, ¿sabes dónde está? Sí. Estaba un poco confuso porque mi nombre aparecía en la ventana de chat como Mark, ya que ese no era mi nombre y nunca había introducido ningún identificador. Me preguntaba si era un alias que Noel utilizaba en Internet. ¿Estás bien? Respiré hondo esperando la respuesta. Más o menos. ¿Qué quieres decir? Pronto lo sabrás. Llegó otro mensaje que mostraba otra URL. Mantén abierto el chat. Crea una nueva ventana y vea la URL. De acuerdo. Tecleé la URL y me encontré en otro sitio web. Era un poco como eBay, salvo que en lugar de vender discos antiguos y joyas, la gente vendía armas, explosivos, drogas y algunas categorías de pornografía muy perturbadoras. ¿Qué demonios es esto?
Olvida tus preguntas por ahora. Haz lo que te digo o él muere. De repente, apareció una imagen que sustituyó a la ventana del chat. Mostraba a mi hermano Noel encadenado a una pared en posición de estrés. Tenía los ojos vendados y estaba amordazado, pero podía oír sus gritos ahogados pidiendo ayuda. Me temblaban las manos de forma casi incontrolable y tuve que teclear y volver a teclear mi respuesta varias veces antes de que tuviera sentido. ¿Cómo sé que me lo devolverás? Confía en mí o no lo hagas. La elección es tuya. Si te niegas, morirá. Si haces lo que te digo, te lo devolveré ileso. Parecía que no había otra opción. Me sentía atrapado y desesperado, deprimido por la horrible situación en la que me había encontrado. Si llamaba a la policía, me vería hacerlo por la webcam. Si decía que no, mataría a Noel. Tienes 10 segundos para decidir. En la pantalla empezó una cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Muy bien. Bien, aquí tienes la lista de la compra. Compra todo lo que hay en ella. A continuación, se incluyó una lista de artículos y mis ojos se abrieron aún más al leerla. ¿Para qué demonios es todo esto? ¿Qué piensas hacer? La ventana del chat se cerró de repente. Me quedé solo en el salón, con el corazón latiéndome rápido y fuerte en el pecho. Ahora solo quedaba el otro sitio web, el del mercado negro de armas, explosivos y todo lo ilegal que te podían entregar en la puerta de tu casa. Debatí llamar de nuevo a la policía, contarles estas novedades o incluso ir a la comisaría. Pero, ¿y si el secuestrador se enteraba? Era evidente que tenía formas de espiarme. Probablemente dirán que soy un idiota por lo que hice a continuación, pero realmente quería recuperar a mi hermano. Así que llené el carrito de la compra en línea con los artículos ilícitos solicitados e introduje los datos de mi tarjeta de crédito, estremeciéndome al pulsar intro. Supuse que tendría que cancelar la tarjeta de crédito, ya que no me fiaba ni un pelo de los vendedores, pero al menos esa parte estaba hecha. El paquete llegó al correo con sorprendente rapidez. En cuanto lo tuve dentro, recibí otro mensaje de texto. Me invitaba a otro chat en Tor, donde me daba una dirección física. Me dijeron que me reuniera ahí con el paquete y que me devolverían a mi hermano. No debía decirle a nadie a dónde iba. Estaba oscuro cuando llegué al viejo almacén de la zona industrial de la ciudad. El lugar estaba abandonado y no había luces que iluminaran el aparcamiento cuando entré. Mi maletero tenía una carga que seguramente me costaría un par de décadas en prisión, si no más. Aterrorizado, me senté en el coche, agarrando aún con fuerza el volante con ambas manos, a pesar de que el coche estaba apagado. No tenía idea de lo que iba a ocurrir a continuación. Mi teléfono sonó y casi me sobresalto. Era un mensaje de texto. Entra por la puerta este. Hice un poco de geografía rápida para determinar hacia dónde estaba mirando y decidí que esa era la puerta que tenía delante. Respirando hondo salí del coche. Abrí el maletero y agarré la bolsa de lona que había traído con los objetos ilícitos empaquetados en su interior. La grava crujió bajo mis pies mientras cruzaba el aparcamiento. Me tembló la mano al estirar el brazo y agarrar el pomo de la puerta, girarlo y adentrarme en el espacio oscuro y cavernoso del interior del almacén. Tan difícil como era ver fuera, ahí dentro estaba aún más oscuro. Avancé unos pasos más, asustado, y descubrí que mis ojos no se adaptaban a la oscuridad. La puerta se cerró tras de mí y di un respingo, sintiendo que el corazón me daba un vuelco. ¿Hola? Mi voz me devolvió el eco. ¿Lo has traído todo? Di un respingo sobresaltado al oír la voz. Era áspera y aguda, y se me erizó el vello de la nuca al oírla, como las uñas sobre una pizarra. Sí. Bien, tráelo por aquí. Aterrorizado, me adentré en la oscuridad absoluta, inseguro de si chocaría con algo. Me moví lenta y deliberadamente con la esperanza de no hacerme daño. ¿Lo tiene para nosotros? Lo tiene todo. Sí.
De repente me di cuenta de que no hablaba una sola voz, sino muchas. Estaban a mi alrededor, rodeándome en la oscuridad. Sentí sus movimientos en el aire a mi alrededor y oí sonidos como el viento que sopla durante una tormenta. Venenos, ácidos, cuchillos, explosivos. Retumbó una voz desde la esquina. Pistolas y balas y veneno de serpiente. Oí que se acercaban, que avanzaban hacia mí. Sus voces resonaban en mis oídos mientras retrocedía. ¿Dónde está mi hermano? Muéstrenmelo o no les daré nada. Estaba aterrorizado, pero decidido a recuperar a Noel contra viento y marea. O tal vez nos quedemos también contigo, hermanito. Tal vez alguien te desee tanto como para traernos más ofrendas, más tesoros oscuros. Ahora lo sentía muy cerca. Oía su respiración y sentía su proximidad, lo que me ponía la piel de gallina. Mi mente se aceleró, desesperado por pensar qué podía hacer para escapar. Aquellas criaturas, aquellos demonios, fueran lo que fueran, no tenían intención de dejarme marchar. Tuve una idea repentina. Metí la mano en el bolsillo y saqué el móvil. Rápidamente pulsé el botón de la función linterna. Si había algo que afectara a esas criaturas, supuse por su elección de hábitat, sería la luz. Son demonios nacidos de la oscuridad, susurró mi cerebro primitivo. No están acostumbrados a nada que no sea la negrura. La luz blanca atravesó la oscuridad como un cuchillo. Oí gritos y vi aparecer una breve neblina de humo. Alrededor de los bordes de la luz vislumbré formas vagas y humanoides, retrocediendo ante la luz, y sentí y oí que se movían hacia mí por atrás. Girando, arrojé la luz justo a tiempo para ver a uno de los demonios casi cara a cara conmigo. Su forma era enorme y parecida a la de un oso, con enormes colmillos y largas garras afiladas alzadas en el aire, listo para degollarme. Su carne roja burbujeó y estalló. Se evaporó en una bruma nebulosa cuando la luz le alcanzó, gritando en un barítono ensordecedor. Al darme cuenta de que la luz tenía el poder de destruirlos ahora, o al menos de enviarlos de vuelta al infierno de donde habían salido, giré en redondo con la luz, intentando incinerarlos a todos. Vi que algunos se alejaban volando como murciélagos, otros saltaron hasta el techo y se escondieron en las vigas. Vi algo en el otro extremo del enorme espacio y dirigí mi luz en esa dirección. Era Noel. Estaba encadenado a una pared del otro extremo del almacén. Estaba amordazado y con los ojos vendados, inmóvil. Vi sombras obscuras a su alrededor que se movían rápidamente y me di cuenta de que eran más demonios que lo custodiaban. Corrí hacia él y oí el ruido de más demonios que me perseguían, corriendo como monos por las vigas de acero a la misma velocidad que yo. A medida que me acercaba a los demonios, los iluminaba con la luz de mi teléfono. Su piel de sombra empezó a chisporrotear y estallar en llamas. Aullaron como banshees y se alejaron. No había ninguna llave para las cadenas que los sujetaron, pero yo estaba preparado. Agarré la cizalla de mi bolsa, una compra impulsiva de último momento de mi viaje a la ferretería. Una parte de mí temía que la gente con la que estaba tratando no le dejara libre de buena gana. Quería tener cualquier ventaja. La cizalla atravesó las cadenas con un esfuerzo y la que le sujetaba las muñecas se rompió con un ruido satisfactorio y el brazo cayó sin fuerza a su lado. Antes de que pudiera pensar demasiado en lo que aquello significaba, giré sobre mí mismo al oír un repentino movimiento detrás de mí. Grité cuando las garras de algo terrible me rastrillaron la espalda. El demonio desapareció de nuevo entre las sombras que había sobre nosotros. Saltó en el aire como un murciélago y vi batir las alas cuando volvió a subir las vigas. Quité la venda y la mordaza de la cara de Noel y vi que apenas estaba consciente. Me sentí fatal al hacerlo, pero le di una fuerte bofetada en la cara para intentar que despertara. Gimió y se removió, pero no abrió los ojos. De repente sentí un dolor agudo en el cuello, como si tuviera ahí unos cuchillos, y volví a girar rápidamente para intentar captarlo a la luz. Había una pizca de humo cuando mi linterna captó el borde del mismo, pero era demasiado rápido y volvió a desaparecer rápidamente. De pronto me sentí frenético y aterrorizado por mi vida.
cada vez eran más audaces. Me escocía la mano tras la siguiente bofetada fuerte en la cara de Noel, pero conseguí lo que necesitaba. Se despertó y escupió sangre por la boca. ¿Qué demonios? Noel, despierta. Tienes que sostener esta luz. Muévela, manténlos alejados. Tardó unos segundos en comprender, pero de todos modos le puse el teléfono en la mano y empecé a trabajar en la otra cadena que sujetaba su muñeca derecha. Tenía los ojos muy abiertos por el miedo y su mirada recorría la habitación mientras yo seguía trabajando en las cadenas. La que le sujetaba la otra muñeca se rompió con esfuerzo y me tumbé en el suelo para trabajar en los grilletes que tenía sujetos a los tobillos. Movía la linterna frenéticamente, pero parecía funcionar. Por el cuello y la espalda me corría sangre caliente de las heridas y sentí que se me enfriaba en la piel. ¿Cómo demonios has acabado aquí?, pregunté una vez liberado por fin de las cadenas. Ese maldito programador satánico invocó esas cosas del infierno. ¿Cómo? No importa, solo salgamos de aquí. Me devolvió la linterna y la utilicé como arma, alumbrando en todas direcciones y a menudo justo a tiempo para ver cómo los demonios se dispersaban de la luz como cucarachas cada vez que la giraba. Cuando llegamos a la puerta, la abrí de par en par para mostrar el aparcamiento y salimos corriendo lo más rápido que pudimos de vuelta al coche. Habíamos escapado. O eso creíamos. Ojalá pudiera decir que ahora todo va mejor, que huimos de los demonios de aquel almacén y que nunca volvimos a verlos. Pero aquellas criaturas antinaturales no conocían fronteras. No estaban dispuestas a permanecer contenidas entre las paredes de aquel almacén. Y tampoco les hizo mucha gracia que escapáramos con sus tesoros, de los que me deshice rápidamente en la comisaría, de forma anónima, por supuesto. Aunque recuperé a mi hermano, ninguno de los dos volverá a sentirse seguro. Ahora, las luces de mi casa permanecen encendidas a todas horas del día y de la noche. A Noel le pasa lo mismo. Duermo durante el día y me rodeo de las luces por la noche, aterrorizado hasta que vuelva a salir el sol. ¿De qué tengo miedo? A un apagón, a un fusible fundido, una bombilla fundida. Últimamente ocurre cada vez más. Siempre los veo en las sombras, esperando, observando, pacientes, esperando su oportunidad, esperando a que caiga la oscuridad. Llegamos al final de esta aterradora narración de Más Terror MX, amigos. ¿Acaso lograron nuestro protagonista y su hermano escapar de las garras de esas criaturas infernales? ¿O fueron consumidos por la oscuridad de la que no pueden escapar? Quizá nunca lo sepan, a menos que se suscriban a nuestro canal y den like a este video. Compartan esta historia aterradora con sus amigos. Así podrán descubrir juntos los secretos que se esconden en las sombras. Pero antes de partir, les dejaré una pregunta inquietante. ¿Qué creen que habita en los rincones más oscuros de la web? ¿Qué horrores aguarda a quienes se aventuran demasiado lejos? ¿Qué horrores esconde la oscuridad? Dejen su respuesta en los comentarios y tal vez, solo tal vez, la oscuridad les revele sus más profundos secretos. Que la oscuridad te guíe pero no te consuma. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, acechando por ti en la oscuridad.